Hola a todos, quiero darles la bienvenida a mi canal de YouTube JW No More. Estoy contenta de cómo van las cosas por aquí. Gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Ya estamos muy cerquita de llegar a los 400. ¡Woohoo! ¡Yes! Estoy contenta de que pueda yo hacer algo respecto a estos temas de los testigos de Jehová que realmente a veces siento que queman mis huesos. El tema de hoy se trata de los testigos de Jehová y la ley de 2 o 3 testigos y el abuso de menores. Es un tema fuerte. Muchos ya saben de qué se trata y otros que apenas están sintonizando mi canal o que no están muy familiarizados con lo que son los testigos de Jehová, les quiero contar qué es la regla de 2 o 3 testigos entre los testigos de Jehová. Primero que todo, se basa en el texto bíblico de Deuteronomio 19, 15, que dice: ningún testigo solo debe levantarse contra un hombre respecto a cualquier error o cualquier pecado. En el caso de cualquier pecado que él cometa, por boca de 2 testigos o por boca de 3 testigos, debe quedar establecido el asunto. Ese es el texto de Deuteronomio 19:15, en las cuales los testigos de Jehová se basan para no hacerles, no reportar el abuso de menores a las autoridades porque no tienen esos 2 o 3 testigos. Ahora díganme ustedes, ¿qué persona que abusa de niños va a llamar a 2 o 3 testigos para que lo vean? Eso no sucede. Primero que todo, quería dar la comparación entre las escuelas de los Estados Unidos y me imagino que las escuelas de muchos otros países que tienen reglas similares. En Estados Unidos, en las escuelas, los profesores, todos los empleados de las escuelas y hospitales también, tienen la obligación y responsabilidad de reportar cualquier sospecha de abuso, maltrato o descuido hacia los niños a las agencias estatales de protección al menor. Los empleados tienen la obligación de denunciar cualquier incidente por los que exista alguna duda de que hubo maltrato o abuso sexual a un menor. Esta ley de denuncia es importante para mantener protegidos a nuestros niños cuando están en las escuelas. Ahora, o cuando van a un hospital. Ahora, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque cuando nuestros hijos, nuestros niños chiquitos, van a las reuniones de los testigos de Jehová, en ese lugar también tienen que estar protegidos. Mas, sin embargo, no lo están. La manera en que los ancianos ven esto es diferente a la manera que el gobierno ve la situación de maltrato de niños. Ellos no denuncian a una persona que ha sido acusada de abuso a menor. Aunque ellos lo lleven a juicio, esos comités judiciales siempre son guardados. Toda la información que ellos obtienen del comité judicial es guardada y puesta en un formulario que se llama el S77. En un ratito lo voy a poner para que ustedes mismos lo vean. El S77, ellos llenan toda la información de lo que sucedió en ese comité judicial y luego lo ponen en un sobre azul. Me imagino que el azul es algún código para que ellos sepan de qué se trata el asunto en ese sobre.
Lo ponen en un sobre azul y lo mandan a la sucursal más cercana de ellos, de Betel. Pero en ningún momento ellos llaman a la policía para denunciar lo que ha sucedido con ese menor. Además de en los comités judiciales, ponen al menor a enfrentarse a su abusador frente a frente, que eso es más traumatizante para el menor. Imagínense son ustedes siendo un niño de 7, 8, 9 años, la edad que tenga, un menor de edad, que ha sido abusado frecuentemente por un adulto y que te pongan enfrente de esa misma persona que te ha estado abusando por años para que digas lo que esa persona te hizo. Es muy difícil que ese niño o niña pueda decir todo lo que realmente ha sucedido porque se va a sentir mal y no va a querer hablar de todo lo que sucedió. Por esa razón, muchos de estos niños, cuando dan su testimonio, los ancianos no les creen. Cuestionan al menor en cuanto a lo que está sucediendo y le creen al adulto. Puesto que estos niños no tienen 2 o 3 testigos para mostrar la credibilidad de lo que dicen, los ancianos no les ponen atención y no hacen nada en contra del abusador. Ahora voy a hablar acerca de en el mismo tema, para los que no están creyendo que eso sea cierto, que esto no sucede en las congregaciones. Oh, no, 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 no. Eso no, yo nunca he escuchado de que muchos testigos de Jehová dicen esto, que yo nunca he escuchado de que un anciano o una persona abuse de menores, porque según ellos todos los testigos son excelentes personas. Y yo les digo esto, en realidad muchísimos testigos son excelentes personas, igual que muchos católicos son excelentes personas. Muchos pentecostales son excelentes personas. Muchos mormones son excelentes personas. Muchos de otras religiones son excelentes personas. Pero entre todas las religiones existe este asunto del abuso al menor. La diferencia entre los testigos de Jehová y otras religiones es precisamente esta regla de 2 o 3 testigos. Porque en otras religiones no se esperan de que esta criatura presente 2 testigos para cerciorarse de que esto sí sucedió. En las cortes de los Estados Unidos, y me imagino que en las cortes de muchos otros países, no necesitas llevar un testigo cuando alguien está acusando a otra persona de que esa persona lo violó o abusó sexualmente de él o de ella. Las cortes no esperan esa información porque saben que esos son pecados que se hacen detrás de las puertas y sin que nadie esté viendo. Por eso es que es muy difícil probar entre los testigos de Jehová un caso de pedofilia. Y por eso es que los testigos de Jehová son la religión perfecta para las personas que practican este pecado. Ahora toco el tema de la Comisión Australiana Real. Muchos a lo mejor han visto los videos que están en YouTube y están en inglés y muchas personas no hablan el inglés y pues no entienden lo que está sucediendo ahí. Pero yo les voy a decir lo que sucedió en la Comisión Australiana Real. Ellos estuvieron investigando a la religión de los testigos de Jehová porque llegó a oídos de ellos que había más de 1000 casos no reportados de abuso sexual al menor. Ellos encontraron 2 víctimas que acusaron a la Watchtower de no haberlos protegido cuando eran niños. En ese tribunal se habló del sistema que lleva la religión para sistemáticamente
no prestarle atención a lo que dicen los niños en cuanto si han sido abusados sexualmente o no. Ellos analizaron todas las pólizas y todos los procedimientos que tienen los testigos de Jehová en cuanto a el acoso a menores. Escucharon la historia de estas víctimas. Estas dos víctimas tuvieron 12 testigos que se presentaron para hablar de lo que ellos sabían de este asunto. Además, también se presentaron expertos en el tema y examinaron todas las evidencias que ellos tenían en cuanto a este abuso de menores. La Comisión Australiana llegó a la conclusión de que la Watchtower o los testigos de Jehová no pusieron como caso primordial el bienestar de los niños de sus congregaciones. En ninguno de esos casos los ancianos dieron reporte a la policía. En ninguno de esos casos acusaron a la policía de lo que estaba sucediendo. La evidencia presentada ante la Comisión Australiana consideró que los testigos de Jehová basaron sus decisiones en una póliza arcaica para responder a las acusaciones de abuso de menores. La comisión también encontró que los testigos de Jehová mostraron una seria falta ante la naturaleza de lo que es ser abusado sexualmente cuando se es menor de edad. Ellos no tienen ninguna idea de cómo tratar a un menor de edad que ha sido abusado sexualmente. Han mostrado inflexibilidad en cuanto a su regla de 2 o 3 testigos y no la han querido cambiar, a pesar de que están exponiendo a todos sus niños en las congregaciones. Ellos nunca informan a la congregación cuando entre ellos hay un pedofilio. Lo protegen porque no les están avisando a la autoridad y tampoco le están avisando a la congregación. Esta regla es basada, como yo les leí anteriormente, de Deuteronomio 19:15. Esta regla tiene más de 2000 años. Es tan antigua y no tiene base en la manera como vivimos ahora. Como les venía diciendo, la Comisión Australiana encontró que esta regla no está enfocada en proteger al menor, pero que más bien está enfocada en proteger al abusador, puesto que de esa manera dejan la puerta abierta para que estos continúen abusando de menores y sigan reofendiendo. Finalmente, la Comisión Australiana encontró que la práctica en general de los testigos de Jehová es de no reportar los casos a la policía y muestran una gran falla de parte de los testigos de Jehová de mantener a salvo a sus niños y darles protección. En la congregación de los testigos de Jehová, la Watchtower, que es el nombre legal que ellos usan ante los tribunales, ha ido muchas veces a corte para defender esta regla. En el caso de una de las víctimas en el condado de Napa, algunos de ustedes ya han escuchado de ese caso. En el condado de Napa, California, ellos quisieron, le dijeron al juez que ellos querían que ellos se les diera el privilegio eclesiástico que se le da a los curas, para que ellos no, porque ellos, según ellos, tienen la responsabilidad de no delatar al confesor, puesto que según ellos es algo que se ha hecho en privado. Esto no tiene sentido porque los ancianos en todas las congregaciones, desde que yo recuerdo, siempre han dicho que ellos no son parte del cuerpo eclesiástico. Mas, sin embargo, ante los tribunales ellos estaban tratando de pasar este
esta manera, para que no se les pidiera los documentos necesarios o la base de datos que muestra que ellos realmente han encontrado a todas esas personas en sus congregaciones abusando de niños. Pero por supuesto, el tribunal no aceptó esa petición de tener el privilegio eclesiástico y les pidió que pasaran todos los documentos pertinentes a todos los casos donde se ha hecho comité judicial, donde se ha presentado casos de abuso a menores. Y esta información realmente sí importa ante el juicio. La Watchtower se negó a entregar toda esta información y el tribunal le impuso una multa de $4,000 por día para que ellos pasaran esta información. Aún así, ellos no la han querido pasar y están pagando esa multa, que ya es una multa millonaria. En el caso en Napa, se trata de un anciano que abusó de varios niños y luego se arrepintió. Y siguió sus fechorías porque se arrepintió y los ancianos no lo reportaron a las autoridades. La organización realmente, y esto es algo que me costó trabajo a mí entender, yo siempre pensaba que la organización tenía mis mejores intereses, la Watchtower, porque ellos no son la organización de Dios, que la Watchtower tenía mis mejores intereses. Pero la realidad es otra. A ellos no les importas tú. A ellos no les importa tus hijos. A ellos solo les importa una sola cosa, y es mantener la reputación de ellos como religión. Y también que tú, el que todavía estás yendo a las reuniones, saques tu dinerito de tu bolsillo y lo pongas en las cajas de donaciones que están adentro de las congregaciones para hacer la supuesta obra del reino, que no es más que otra que pagar las multas millonarias. Según la organización Silent Lambs, ellos han encontrado que hay una cifra de más de 23,000 personas, más de 23,000 nombres, quiero decir, de testigos de Jehová que son presuntamente responsables de abuso de menores, de abuso sexual en secreto. Pero la Watchtower se niega a dar ese dato a las autoridades, a los tribunales, diciendo que ese número es considerablemente menor, ya que esa lista también incluye casos de denuncias que según ellos no tienen fundamentos. Y yo pregunto, ¿esos fundamentos que ellos están pidiendo no serán los 2 o 3 testigos? No tiene sentido ni uno ni lo otro, porque como les decía antes, un predador de niños no va a llamar a testigos que vean lo que él está haciendo. Y estos casos, pues, no van a tener ante ellos ningún fundamento, puesto que ellos están esperando esos testigos. Ahora, hay otro texto aquí en la Biblia que pone en contraste lo que los ancianos están diciendo, y es del mismo libro de Deuteronomio. Ahora el capítulo 22, 25 al 27. Sí, como les decía, quiero que vean el contraste entre Deuteronomio 19, 15 y en el mismo libro Deuteronomio 22, 25 al 27. ¿Por qué es importante? Más tarde, en un momentito les voy a explicar por qué es importante comparar los dos libros de la misma época. Lo que uno dice que necesita 2 testigos o 3 para exponer un pecado. Y ahora en Deuteronomio 22, 25 al 27 dice: sin embargo, si es en el campo donde el hombre halló a la muchacha que estaba
comprometida y el hombre la agarró y se acostó con ella, entonces el hombre que se acostó con ella tiene que morir solo. Y la muchacha no le debes hacer nada. La muchacha no tiene pecado merecedor de muerte. Porque tal como cuando un hombre se levanta contra su semejante y verdaderamente lo asesina, sí, a un alma, así es en este caso. Porque fue en el campo donde la halló. La muchacha que estaba comprometida gritó, pero no hubo quien la socorriera. Entonces, yo les pregunto, estamos hablando del mismo libro, Deuteronomio. Ellos basan su procedimiento de no llamar a las autoridades, de no decir nada ante la congregación, porque el libro de Deuteronomio dice que no lo pueden hacer si no tienen más de 2 testigos. Ahora, ¿por qué me parece importante a mí comparar los 2 textos bíblicos del mismo libro, el libro de Deuteronomio? Porque en uno pide que hayan 2 o 3 testigos para condenar el pecado. Y en el otro dice que si él se la lleva al campo y nadie la escucha, ella grita porque la está violando, entonces ella no tiene pecado y él sí, y él es condenado a muerte. En los 2 casos no hay 2 o 3 testigos. En el caso de la chica que la encuentra en el campo y él la viola, ella no tiene 2 o 3 testigos porque dice que ella gritó y nadie la escuchó. Y en el otro dice que necesita los 2 o 3 testigos. Entonces, esa es la base que tiene esta religión para no admitir que hay abuso de menores, abuso sexual de menores entre sus congregaciones. Y para no entregar a estas personas a la policía. ¿Y por qué no? Primero que todo, es una regla arcaica. Pero ellos lo hacen porque ellos no quieren que el nombre de Jehová, según ellos, sea manchado. Pero ya está manchado. Ya lo está. Y ellos hacen de todo lo posible para no mostrar esa fase, ese lado oscuro de los testigos de Jehová. Ahora ustedes me van a decir que no es cierto, que los ancianos de las congregaciones solo quieren tu bienestar y que el cuerpo gobernante, o lo que ahora se hacen llamar el esclavo fiel y discreto, le da a ellos la información para que guíen el rebaño de Dios. Entonces yo les voy a mostrar lo que está en ese libro que los ancianos tienen, que se supone que es un libro secreto. Bueno, no secreto, porque todos saben que existe, pero nadie lo puede ver más que los ancianos. Bueno, pues yo tengo ese libro. Y les voy a mostrar la manera como los ancianos son amonestados por el cuerpo gobernante para cómo actuar ante los casos de abuso infantil, abuso de menores. En este libro de ancianos dice: al concluir el caso, el presidente pondrá en un sobre sellado las notas y los documentos que sean estrictamente necesarios, un resumen detallado del caso y los formularios S77, que es el que les mencionaba antes, y lo guardará en el archivo confidencial de la congregación. Los ancianos que formaron el comité no conservarán nada del relato al caso, ni siquiera sus notas personales.
En el sobre se escribirá el nombre del agresor, los nombres de los integrantes del comité judicial, indicando quién fue el presidente y la acción tomada y la fecha en que se anunció. Y continúa diciendo: deben de archivar los sobres sellados que contienen los documentos confidenciales de casos disciplinarios, incluidos los informes de los comités judiciales, la información sobre personas acusadas de abuso sexual de menores, se haya probado el mal o no. Debe conservarse indefinidamente en el archivo confidencial con la anotación no destruir. Así que, como ustedes pueden ver, ellos archivan esa información, mas no dan reporte a la policía. Y esto es lo que hace el problema aún más grave. Porque yo no estoy diciendo que los testigos de Jehová sean los únicos que tengan este problema. No. La mayoría de las religiones, sino es que todas las religiones tienen este problema. Pero los testigos de Jehová dan un paso más. Y es de no proteger a sus niños al no reportar a la policía. En fin, este es el tema. Voy a dejarlo aquí. Les voy a poner toda la información que yo más pueda en la descripción del video para que ustedes busquen también esa información. Antes de terminar, algunos van a decirme que eso no es cierto, pero están los videos de la Comisión Australiana y en esos videos aparece Geoffrey Jackson, uno de los del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, diciendo y aceptando que eso existe y que ellos no han cumplido las reglas como se debe según el gobierno. Y la Comisión Australiana, cuando ellos tuvieron el caso, entrevistaron a Geoffrey Jackson, uno de los del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová en Bethel, Nueva York. Bueno, el cuerpo gobernante solamente está en Bethel, Nueva York. Pero él dio sus declaraciones y son declaraciones impactantes porque acepta él que eso está sucediendo entre los testigos de Jehová. En fin, voy a dejar todos los links en la descripción de mi video. Espero les guste. Pero más que les guste, el punto aquí no es que les guste o no les guste. El punto aquí es que estamos hablando la verdad. Y la verdad a veces molesta. Me he dado cuenta de que molesta porque algunos comentarios que me han dejado. Yo no estoy permitiendo ni voy a permitir ningún comentario que sea en contra de mi persona porque no me gusta eso. Yo estoy hablando de los testigos de Jehová porque sé y tengo información y tengo pruebas de lo que digo. Yo no hablo algo que me esté inventando. En fin, voy a dejar esto aquí. Gracias a todos por suscribirse. Gracias a todos por venir a verme. Por favor, suscríbanse, háganle clic al botoncito de suscribirse y después a la campanita para que les llegue la notificación de mis videos nuevos. Que tengan una buena tarde, que la pasen bien, que, que sean felices los que ya se han salido de esta religión y los que aún están ahí, que empiecen a abrir los ojos. Ese es mi deseo. Chao.